Bueno, mis hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado hoy día domingo 6 de junio de este año 2021. Agradecidos a Dios porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Le damos la bienvenida también a los hermanos que se están conectando a través de Facebook. Hay muchos hermanos que se conectan también a través de esta plataforma. Así que también le damos la bienvenida a todos aquellos, ¿cierto?, que son partícipes de este culto a nuestro Señor. Vamos a orar para iniciar, para que el Espíritu Santo sea quien vaya guiando este culto, esta reunión. Le voy a pedir a mi hermano Samuel Romero, que veo conectado acá, por favor, que pudiese guiarnos en este momento de presentarnos al Señor, que sea el Espíritu Santo quien hable, quien guíe y quien pueda estar hablándonos a través de su palabra. Señor, te damos gracias tu fidelidad, por lo grande y lo soberano y lo excelso que eres tú, Dios. Te honramos, te exaltamos y también te damos gracias por todos tus beneficios, por todas tus bondades, como dice el salmista ahí. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Bendice este día, oh Dios amado, este día que tú nos has dado de vida. Bendice a mi hermana Caroline, bendice a cada hermano que está integrándose, bendice al pastor, la palabra, todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte, para exaltarte esta mañana. Bendice, Señor, cada uno de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, de todo lo que está a nuestro entorno, nuestros familiares lejanos, tal vez, los que no te conocen, Señor. Sea un tiempo también de reconciliarse contigo, un tiempo de buscarte, oh Dios, un tiempo de poder entender tus propósitos y entender que los tiempos se están acortando, Padre amado. Bendice este culto, bendice todo lo que se haga, sea grato ante tu presencia, llegue con un perfume agradable ante ti, oh Dios, y todas nuestras oraciones y todas nuestras súplicas puedan ser escuchadas por ti, oh Dios. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que estamos haciendo, gracias por lo que se ha realizado en este tiempo, Dios amado. Bendice este modo también de poder estar en estos cultos, Señor, Amén. que del Zoom que tú también nos has dado este hermoso tiempo de poderlo hacer, pero esperamos con ansias también tener cultos presenciales. Y que bendice también todo lo que hagamos en este día. Te lo dejamos todo en tus manos, en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. En Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios, la gracia que nos permite acercarnos en oración y poder, ¿cierto?, encontrar ese oportuno socorro, ya que en estos tiempos tanto necesitábamos. Aquí hay un himno que es Sublime Gracia, que la voy a proyectar, la tengo acá listo, entonces si usted tiene su himnario o si podemos simplemente ver acá a través de la letra que está, podemos cantarlo en nuestros hogares. Su gracia
Cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Sublime gracia, esa sublime gracia que nos encontró, que encontró a cada uno de ustedes, hermanos, que nos sacó de ahí donde estábamos y nos bendijo siéndonos parte de esta familia, ¿cierto?, de amor. En Efesios 2:10 habla de esta gracia, que somos salvos por gracia. Así que les voy a pedir, mis hermanos, que puedan buscar en sus Biblias, Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10, vamos a leer, ¿ya? Les voy a dar tiempo para que puedan buscar sus Biblias. Entonces, daremos lectura al libro de Efesios en el capítulo 2, del verso 1 al 10. Acá lo tengo proyectado, así que por lo tanto voy a dar lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, quien rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cómo nos bendice su palabra, cómo el Señor, ¿cierto?, nos muestra que no es por obra, sino es por ese regalo inmerecido. Yo, precisamente acá, yo leí una noticia y me llamó mucho la atención, no sé si ustedes la leyeron, la escucharon. ¿Cómo podemos comparar esta gracia de Dios en nuestras vidas? Esta semana, ayer o anteayer, leí esta noticia donde una mujer que pasó sus últimos días en la calle, esta mujer indigente, murió a los 49 años y en momentos en que era buscada intensamente, ya que debía recibir una millonaria fortuna que había heredado en Estados Unidos. Es la historia de Catherine Bond, quien falleció a causa de complicaciones respiratorias que padeció mientras deambulaba entre refugios para gente sin hogar y por las calles de la ciudad de Astoria. Así terminó perdiendo la vida y sin enterarse de la herencia de $884,407, 635 millones de pesos que el estado de Oregón le guardaba. Nosotros vivimos así, como esta mujer indigente, pero el Señor nos halló, a diferencia de esta mujer que no fue encontrada. Ella era millonaria, pero no lo supo. ¿Cuántas personas en este mundo están viviendo, no quizás de esta manera física, sino espiritual?
Y nos debiera doler el corazón saber que existen muchas personas indigentes espiritualmente que pudiendo recibir esta millonaria bendición de Dios, que es su gracia, no la tienen. No la tienen, ¿por qué? Porque nosotros, ¿cierto?, no hemos salido a buscarlas. A veces nos centramos mucho, ¿cierto?, en nosotros mismos y no vemos más allá, más allá. Esta mujer podría haber disfrutado. Acá hubieron fotos donde se encontró como una mendiga, pero no fue hallada. Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia de Dios? Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Otra forma de escribir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, porque bien podría maldecirnos de la forma en que actuamos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo es vivir en la gracia de Dios? En conclusión, vivir bajo la gracia de Dios no es más que aceptar este regalo inmerecido de salvación y gozar de una vida plena. Podemos tener una vida de paz y gozo porque sabemos que Dios está por nosotros y en nosotros. Esa gracia de Dios que nos toma de su mano, nos saca de ese lodo cenagoso, nos lava, nos pone nuevas vestiduras, nos limpia y nos hace parte de esta familia real. Entonces, ¿qué pues diremos? Dice Romanos 6, 1, 2. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Me entiende? Porque la gracia abunda, no podemos seguir viviendo en el pecado. Hoy en día todo se le cambia nombre. Dicen que la verdad es relativa, pero nosotros sabemos que la verdad es una sola y es Jesucristo la verdad. Hoy día se le cambia el nombre, por ejemplo, al aborto. Ya no se le llama asesinato, es aborto, es el derecho de la mujer. Al robo se le cambia el nombre, se le pone, qué sé yo, desorden, se le llama extravío, se le llama muchas cosas. A las parejas homosexuales, amor, a las lesbianas, amor. Estamos como en los tiempos de Noé, donde a lo malo se le decía bueno y a lo bueno malo. Nosotros como iglesia sabemos que tenemos un Dios santo, puro. En los tiempos antiguos las personas morían, pero ahora estamos en la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, hermanos. Acuérdense de los hijos de Elí. Murieron porque ellos estaban en la iglesia, pero hacían lo que ellos querían. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Los hijos de Aarón encendieron fuego extraño en el templo. ¿Qué pasó? Murieron. Pero hoy día tenemos la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, hermanos? De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a orar por nuestra iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar por esa iglesia perseguida que sufre. Y sabe que muchas veces la iglesia perseguida no es solamente la que está en países comunistas o musulmanes. A veces la iglesia perseguida está más cerca de lo que nosotros pensamos. Porque cuando se dice la verdad, las personas son perseguidas. Antiguamente los profetas morían hasta apedreados, morían por decir la verdad. Que el Señor nos dé la valentía para decir la verdad, aunque no se nos venga el mundo encima. No tengamos miedo y no seamos cobardes. Digamos la verdad frente a cualquier situación. Porque al Señor no se le puede engañar. Al Señor no se le puede engañar. Dios mira todo. Conoce hasta los pelos de nuestra cabeza. Oremos por esos misioneros que dan su vida y han entregado, ¿cierto?, su vida para poder dar a conocer, alcanzar a estas personas indigentes espiritualmente. Que Dios les dé la sabiduría, les dé de su Espíritu Santo para poder entregar este mensaje de salvación. El amor que abunde en nuestros corazones. Ese amor tan, tan grande que el Señor nos entregó sin merecerlo. Podamos nosotros hacer lo mismo con nuestro prójimo. Hermana Ruth, por favor, guíen en nuestra oración. Oremos por nuestra iglesia. Oremos por esta iglesia perseguida. Y oremos por estos misioneros que están en distintos lugares. Acá en Chile, en países vecinos, en Europa, Asia, África y en distintos rincones de este planeta. Amén, hermano. Amén, hermana. Amén. Inclinamos nuestro rostro, hermanos queridos.
Soberano y fiel Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, primeramente, gracias por el nuevo día que nos has regalado. Amén. Te damos gracias, Señor, por este medio para poder interceder los unos por los otros. Así como tú nos has enseñado, mi amado Jesucristo, que estemos, Señor, que estemos a cuentas contigo y que estemos, Señor, orando por aquellos, Señor, que aún, Señor, aunque no los conozcamos, pero tú los conoces, Señor, siendo perseguidos por solo el hecho de predicar de tu verdad, de tu evangelio. Señor, te rogamos especialmente, Señor, por ellos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, no mirando su condición, Señor, sino obedeciéndote a ti, Padre eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Han sido obedientes a la voz del Espíritu Santo. Te damos gracias por ellos, Señor, y te pedimos, Señor, y te rogamos, mi fiel Dios, llénalo de tu sabiduría, de tu inteligencia, renuévales cada día, Señor, y que con denuedo entreguen de tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, que últimamente los tiempos se han acortado, Señor, que tú estás a las puertas, Padre amado, y aún ha sido más difícil con este tema de la pandemia, Señor, pero no imposible, porque tú, mi Dios amado, tú eres que abre las puertas y tú eres que encierra las puertas. Te rogamos, Señor, por el Cáucaso, Padre querido. Te rogamos, Señor, por, eh, por los hermanos que están en Brasil, Señor, en Perú, Paraguay, Colombia, Señor, que ha habido tanto desorden, Señor, y hay mucho pueblo tuyo ahí, Padre amado. Por África, Señor, por los hermanos que están en Rusia, Señor, por los hermanos, Señor, que están en Irán, Señor, y en todo el mundo, Señor, donde tú has puesto a tus hijos, Padre querido, sé con cada uno de ellos, fortaleciéndole, animándole, restaurándole. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, bendice a cada uno de ellos, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, confiando y creyendo, Señor, que tu promesa es real para cada uno de ellos, Señor. Que no le hará falta ni del techo, ni del alimento, ni del abrigo, porque fiel, Señor, eres tú, y porque eres bueno y misericordioso. Amén. Y te damos gracias, papá, porque el obrero es digno de su salario. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Guárdalo, bendícelo y líbralos de todo mal, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Vamos a cantar una alabanza. Esta alabanza habla de esta sublime gracia, ¿ya? Voy a compartir.
tomaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, amén, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. Le adoramos, le alabamos. Voy a dar lugar a mi hermana Elianita, que está encargada de dar los avisos. Así que aprovecho también nuevamente de darles bienvenida a todos los que se han conectado, los que están conectados por Facebook. Es importante saber también la programación y los avisos que vamos a tener durante esta semana y los próximos días. Así que, hermana Eliana, le doy la oportunidad.
Parece que no la veo, la hermana Eliana. Pastor, ¿esperamos o los da usted? Porque no la veo. No, continuemos con el programa. No sé qué habrá pasado con la hermana Eliana, pero yo después la predicación que tenga, ahí me doy un tiempo de recordar si es que ella no llega. Ok, ya pastor. Continuamos entonces con el programa. No sé si se puede ver acá. La tecnología a veces se pega a las cosas, así que hay que tener paciencia nomás. Gracias. Bueno, 2 Corintios también habla respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, dice Pablo, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Espíritu Santo es quien, cierto, reposa en cada una de nuestras vidas y quien a través de él podemos hacer cosas que quizás en nuestras fuerzas no seríamos capaces. Primera de Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Hay una alabanza también que habla acerca de esto que dice Pedro acá, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que vamos a cantar esta alabanza que es muy hermosa. También está la letra acá para que juntos podamos entonarla. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Canto una vez más. Hacia Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A él sea la gloria, a
Amén, amén, amén. Así sea, porque esa gracia nos permite ir delante de este trono, estar delante de su trono, y algún día le veremos cara a cara. Entonces ahí podemos comprender y ver su real santidad. Esa santidad que una canción de Alejandro Alonso decía que me envuelve, esa santidad que nos envuelva para poder vivir de acuerdo a sus preceptos, a sus virtudes, poder agradarle, de poder ser siervos útiles al estar delante de ti. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria. Amén,
Le damos la gloria a Él porque Él es el digno de recibir toda la alabanza. Él fue inmolado, ¿cierto?, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Entonces, ¿qué podemos decir más que adorarle? Para adorarle, alabarle, no solamente con canciones, no solamente con la alabanza, sino con nuestros actos, con nuestra vida cotidiana. Adorémosle con nuestro trabajo, con nuestro estudio. Vamos a orar para dejar a mi pastor y vamos a presentarnos delante de este trono de gracia. Señor, te alabamos. Damos gracias a tu Hijo Jesucristo que vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por ese tan gran sacrificio, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Señor, que no merecíamos, Señor, que Jesús viniera a hacer este sacrificio, tú lo hiciste por amor. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas, Señor, a amar a todos, a todas las personas sin discriminar raza, color, situación económica. Tú nos enseñas, Señor, a amar, que aunque las personas no lo merezcan, Señor, nosotros los amemos igual. Aunque no reciban la palabra, Señor, la digamos igual, Señor. Ayúdanos a ser esos profetas, Señor, profetas que se levanten con la verdad de tu palabra, Señor, con la valentía, Señor, de predicar tu palabra en cualquier lugar. Danos de tu unción, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, que tu Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, Señor, para que se deposite ese Espíritu Santo, Señor, que ocupe cada lugar, cada esquina de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, que no hayan lugares reservados para nosotros, sino cada parte de nuestra vida sea ocupada por tu Espíritu Santo. Bendice grandemente al pastor, su familia. Bendice la palabra, Señor, que será entregada hoy día, que pueda llenar nuestros corazones, que es el alimento para nuestra alma, es el pan de vida, Señor, esa agua que calma nuestra sed. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, cada día a ser oidores y hacedores de esta palabra. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a los hermanos que escucharán tu palabra. Bendícenos, Señor, esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Caroline. Que el Señor le bendiga en este tiempo junto a su familia también. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Yo veo 2, 4, 6, 8, 9 cámaras. ¿Quién puede encender sus cámaras en este momento? ¿Quién está habilitado para poder mostrarse tal y cual es en este momento? Mi hermana María Ircia, mi hermana Mariela Ulloa, mi hermana Ilse, mi hermana Lisbeth, mi hermana Eliana Escribá. Muy bien. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Mi hermana Hilda Mardone, bienvenida, hermana Hilda, que el Señor te bendiga. ¿Quién más se agrega? Mi hermana Elena Ramírez, muy bien. Mi hermana Gisela, que el Señor te bendiga, hermana Gisela. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién más? Bien. Este es un ejercicio práctico. ¿Se da cuenta, hermano Samuel? Estamos rodeados de hermanas en esta mañana. Ese es el resultado de este ejercicio. Que el Señor les bendiga a mis hermanas y a todo el resto, que yo veo nombres nomás solamente allí, que el Señor les pueda bendecir. Estos son los pros y los contras de las reuniones en Zoom, ¿ya? El no estar en el templo muchas veces nos provoca que veamos un nombre solamente, una imagen allí, un logo, y con la esperanza y con la fe que el resto nos pueda estar escuchando, ¿ya? O en el mismo caso de la hermana que dirige. Así es que gracias por estar con nosotros, los hermanos también de Faith que están allí conectándose. Esto de una u otra forma va mostrando nuestra disposición a la palabra, ¿ya? Uno muchas veces cuando está enfrentado a esta pantalla
uno ve una carita, dos, tres caritas y uno espera que el resto esté conectado. Algunos no lo pueden estar simplemente porque están en el trabajo o están haciendo cosas del hogar, pero están conectados. Así es que el Señor les bendiga en esta mañana, esperando que a través de su palabra usted pueda ser fortalecido, así como yo lo he sentido en este tiempo con el estudio de la palabra. Algunos avisos, ya que mi hermana Eliana no los pudo dar. Contarles que el próximo domingo 13 de junio tendremos presentación de niños. Así es que si usted tiene niños, nietos, sobrinos y quiera presentarlos al Señor, bienvenido serán. Mira, ahí está la pequeña donde está Viviana Moreira. Que el Señor te bendiga. ¿Sabe alguien cómo se llama esa pequeña? ¿Alguien conoce el nombre de esa pequeña? Pues bien, ella nos está acompañando en esta, parece que prendió su cámara, así es que nos está acompañando también en esta mañana. Bien, pues, uno de los avisos es que el próximo entonces domingo tendremos presentación de niños, niñas, así es que si usted tiene algún hijo, hija, sobrino, nieto y quiera presentarlo, se pone en contacto conmigo para poder llevar adelante esa ceremonia. También contarles que el 4 de julio tendremos nuestra acción de gracias. Por lo tanto, esta acción de gracias tiene una finalidad específica. Nosotros ya comenzamos a comprar los materiales para la techumbre de nuestro templo. Así es que ya próximamente esperamos un claro de buen tiempo y comenzamos a construir la nueva techumbre allí, que hoy en día está bastante deficiente. Por lo tanto, esperamos en el Señor que ese tiempo se pueda dar y así poder comenzar rápidamente con este cambio de techo. Así que allí está orientada la acción de gracias. Así es que esperamos en el Señor que en este tiempo también ustedes puedan separar eso que con tanto cariño y amor nosotros disponemos cada una vez al año para llevar adelante estos proyectos. Quiero mostrarles a ustedes también otro aviso con respecto hay una actividad de Amada. Yo no sé si ustedes allí pueden observar bien esa proyección. Amadas 5 dice, segura en tiempos de crisis. Es una actividad llevada adelante con la Confraternidad Latinoamericana Aliancista. Por lo tanto, el 26 de junio de este año se llevará adelante esta reunión segura en tiempos de crisis para todas nuestras hermanas. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, 2 Corintios 4:7. Por lo tanto, mis hermanas, próximamente ahí le haremos llegar el link de inscripción y así también ustedes puedan allí inscribirse. Y también hacerles saber que seguimos con nuestras reuniones de oración todos los días de 8 de la mañana hasta las 8:40. Cada semana estaremos allí buscando de la presencia en este jardín de oración que sin lugar a dudas ha sido de bendición. ¿Por qué de bendición? Cada vez que nos presentamos tempranamente delante del Señor, entramos en una intimidad con el Señor, entramos en una relación con el Señor. Por lo tanto, hay mucho pueblo que practica esta disciplina espiritual. Y nuestra iglesia, alrededor de 20, 25 hermanos, hermanas, todos los días nos estamos reuniendo de lunes a viernes a orar en este espacio. O sea, oramos por aquellos que están trabajando. De hecho, algunos hermanos se conectan desde sus trabajos. Por lo tanto, agradecemos a Dios la fidelidad de nuestros hermanos para poder estar allí conectados cada día. Y así también el día viernes a las 21 horas tenemos nuestro espacio de aposento alto familiar, donde también nos reunimos como iglesia. Este viernes había un bonito número, más de 30 personas, 30, 31 personas habían allí entre Facebook y Zoom, así es que también les invitamos. Y también hacerles la extensión, tenemos un lindo número de hermanos y hermanas estudiando la palabra de Dios el día miércoles a las 20 horas, miércoles a las 10 de la mañana. Así es que ahí alrededor de 60 hermanos están estudiando, hay 4 clases, así es que si aún quieres participar, mi hermano, mi hermana, bienvenido, bienvenida serás. Bien, mis hermanos, esos son los avisos que yo puedo hacerles mención en esta mañana
Y quiero que ustedes abran su Biblia en el libro de Tesalonicenses, en la segunda carta de Tesalonicenses. Allí vamos a estar compartiendo la lectura de esta palabra que es muy atingente también a nuestros tiempos. Cuando vemos nuestra sociedad convulsionada, cuando vemos nuestra sociedad en esta época de pandemia, cuando vemos fronteras cerradas muchas veces, cuando podemos ver que cada vez se está solicitando o se está restringiendo la entrada a un país, a un aeropuerto, cuando tienes que ya tener un pase sanitario para cruzar de un lado a otro, cuando cada vez se están restringiendo ya el hecho de poder salir a ciertos horarios, de poder movilizarte. Ya muchas veces nos vemos confinados sin la posibilidad de salir. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué está ocurriendo hoy en día? A la luz de la palabra está ocurriendo lo que todos, de una u otra forma, como hijos e hijas de Dios, las señales están. Cada día las señales están. Ya en Europa, en este tiempo, se quiere utilizar un único carnet para poder movilizarse. En Europa ya está funcionando una única moneda. Los tiempos de Dios, las señales del fin están a las puertas. Creo que la segunda venida de Cristo está a puertas de ser presenciada por todo ojo, donde todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está tu vida? Mi vida. ¿Cómo está la vida familiar frente a un hecho tan grande? ¿Cómo está la vida espiritual, las disciplinas espirituales en este tiempo? Vemos las crisis familiares. Vemos Colombia cómo está convulsionada. Lo que nosotros pasamos 1 o 2 años atrás, hoy en día se está dando en Colombia. Se está dando en otros países. Se está dando allí en esa guerra entre palestinos e israelíes. Mi hermano, mi hermana, hay que ser entendido en estos tiempos para poder discernir los tiempos que el Señor nos está mostrando. ¿Cómo estamos actuando nosotros en este tiempo? Pues bien, a la luz de la palabra aquí en Tesalonicenses, dos cartas a los de Tesalónica, que son muy cortas, tú las puedes leer estas 2 cartas en 20 minutos y te darás cuenta cómo estaban pasando los hermanos de aquel entonces. Una carta que fue escrita en el año 50. No pasó mucho tiempo entre carta y carta. Pero aquí se nombra a 3 personas. Se nombra a Pablo, a un Silvano, se nombra a Timoteo. ¿Se recuerdan quién era Silvano? ¿Sabe qué otro nombre recibía Silvano? Silas. Por lo tanto, Pablo y Silas se llevaban muy bien. Aquí de nombre Silvano. En este tiempo la iglesia estaba un tanto preocupada. Estamos hablando alrededor del año 50, 60, después de Cristo. La iglesia estaba preocupada. Sobre todo en la primera carta estaba preocupada porque el retorno de Cristo ya era inminente. Imagínense, en aquel entonces ya se estaba anunciando la venida de Cristo. Han pasado 2000 años y aún así la estamos anunciando nuevamente. Dice la palabra del Señor allí en 2 de Tesalonicenses 1, del 3 al 12. Lleva por título en la Reina Valera ánimo durante la persecución, el juicio final y la gloria de Dios. Y dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y de la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quien los persigue. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios
y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que le dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados juntos con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vuelve a aparecer aquí la gracia que hacía mención mi hermana Caroline. Esta gracia sublime. Esta gracia que solamente puede nacer del corazón de Dios, de nadie más. Aunque nosotros como humanos tenemos el Espíritu de Dios y tratamos de ser también llevaderos con esa gracia, Dios de una u otra forma emana un amor desbordante para todo hombre y para toda mujer, que nadie más lo puede igualar. Esta segunda carta a los de Tesalónica, que fue escrita alrededor del 50, es muy similar a la primera carta. Es posible que no haya pasado mucho tiempo, como yo les decía, pero el retorno de Cristo era el tema central entre la primera y la segunda carta. Existía una preocupación en la primera carta, y hay un texto muy conocido ahí por todos nosotros, con respecto a lo que pasaría con los muertos al llegar a Cristo en su retorno. Y aquí aparece este texto. ¿Cómo no recordarlo si cada velatorio, cada funeral se dice? Con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego lo que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados. Esta es una palabra que es el fundamento de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Seremos arrebatados. Cristo viene. En su segunda carta, que aquí envía Timoteo a los de Tesalónica a fortalecer allí la obra, aunque se alaba la condición de la iglesia, usted puede darse cuenta allí en la primera carta, en los versos primeros de la carta, cómo Pablo enaltece el testimonio de los de Tesalónica. Aquí en 1 de Tesalonicenses 1:3, él dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan ustedes y las constantes esperanzas que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía en muy buena estima a los de Tesalónica. Así también lo muestra a lo largo de esta primera carta. Cómo los anima, cómo los fortalece, cómo los distingue con un amor especial. Y en el segunda de Tesalonicenses, en el verso 3-4 del primer capítulo, anima a la iglesia durante la persecución. Amados hermanos, no podemos más que agradecerles a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo, dice, y el amor de unos por otros creciendo. Estos de Tesalónica, los de la iglesia, se amaban los unos a los otros. Con orgullo les contamos a las demás iglesias, ellos eran de testimonio para las demás iglesias del Asia, acerca de la constancia, acerca de la perseverancia, acerca de la fidelidad que tenían aquellos hombres y mujeres de Tesalónica, en toda la persecución que ellos estaban viviendo, en todas las privaciones que ellos estaban pasando, que ellos estaban sufriendo. Uno al leer el texto puede darse cuenta que nuestros hermanos de Tesalónica de aquel tiempo eran hombres y mujeres
fieles, que no transaban su lealtad con Dios, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. Eran hombres y mujeres que podían morir por la causa de Cristo. Y usted al leer la historia del cristianismo, cómo los primeros cristianos sufrieron, cómo eran llevados al Coliseo romano, devorados por leones, cómo eran quemados, colgados, aserrados por causa del Evangelio. Yo no he sufrido nada por la causa del Señor al verme comparado con estos hombres y mujeres. Yo no me he privado de nada al compararme con estos hombres y mujeres fieles y leales a la causa del Señor. Sin embargo, también estaba el otro extremo, como también lo dice allí en capítulo 3:11 de la segunda carta. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Estaba la contraparte, estaba el otro extremo. Y esto a raíz de una enseñanza errónea, donde se decía que la venida de Cristo estaba cerca, por lo tanto debían dejar de trabajar y solamente dedicarse a esperarle. Frente a este tipo de situaciones enseña Pablo que solo los cristianos que se mantienen alertas, que se mantienen velando, orando, podrían discernir los tiempos y sabrían que el misterio de la iniquidad ya estaba trabajando. A través de este pasaje podemos encontrar, mi hermano, mi hermana, 4 verdades que quiero mostrarle a ustedes, que quiero indicarles en esta hora. 4 verdades elementales que la iglesia de Cristo vivía en aquel tiempo en su caminar. Y la primera verdad es la madurez espiritual de la iglesia. Esta es la primera verdad, la madurez espiritual de la iglesia, por si tú quieres anotarlo, que se refleja en el verso 3 y 4. ¿Cómo eran estos hermanos? Estos hermanos crecían en la fe. Esta fe que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Cómo la iglesia reflexionaba en las Escrituras. Si bien es cierto, no estaba el Nuevo Testamento en aquel tiempo, pero estaba el Antiguo Testamento. Estaba el testimonio de aquellos que habían estado y habían experimentado en primera línea el testimonio de Jesús. Ya que esta práctica por lo cual los hijos e hijas de Dios, el estudiar la palabra de Dios, van adquiriendo la mente de Cristo. De lo contrario, solamente sería un razonamiento humano, una sabiduría humana. Además, aparte de crecer en fe, nuestros hermanos crecían en amor. Este amor debe crecer y debe cultivarse en cada uno de nosotros. Hermoso es el texto de 1 Corintios 13. Recordemos que el amor no busca lo suyo. Recordemos que el amor no es jactancioso, que no busca nada indebido. Recordemos que el amor no se irrita. Este pasaje lo describe muy bien. Amor, fe y paciencia. Nuestros hermanos eran hombres y mujeres experimentados en paciencia. La paciente perseverancia que nace de aquella esperanza viva, de aquella esperanza que tú tienes, de la cual nosotros disfrutamos en este tiempo y nos hace seguir avanzando. Santiago 5:7 describe muy bien acerca y nos habla muy bien acerca de la paciencia, que es una marca distintiva del verdadero creyente, la paciencia. Con este fruto del Espíritu Santo podremos comprobar la verdadera profundidad de nuestra fe. Sí, porque mientras vienen las pruebas nos damos cuenta si nuestra fe está firme. Si estamos en medio de las aflicciones, en medio de angustia, nos damos cuenta si estamos parados en la roca que es Cristo. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que debe apropiarse en la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios. El primer elemento entonces,
la madurez espiritual de la iglesia. Es una evidencia de cómo Cristo obra en medio de su pueblo. El segundo elemento, podemos distinguir la persecución pagana contra la iglesia. En el verso 4b y 5 puede distinguirse muy bien. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fieles ante la persecución. Esto solo se logra con una madurez y un fortalecimiento espiritual constantemente en nuestras vidas. Si no nos fortalecemos con la palabra de Dios, si no nos hacemos de la oración una disciplina espiritual diaria, permanente, de una vida activa en el ministerio de la iglesia local donde cada uno estamos participando, será muy probable que cuando vengan estas tribulaciones, estas angustias, estas aflicciones, no podamos resistir dichas pruebas. La tribulación como prueba justificadora ante el adversario la usará Dios para condenar a los perseguidores de la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, no estamos siendo perseguidos físicamente hoy, pero sí estamos siendo perseguidos ideológicamente, con todas estas ideologías que de una u otra forma la sociedad está implantando. Este es el segundo elemento, la persecución pagana contra la iglesia. El tercer elemento que podemos ver es el consuelo de la iglesia. Allí en el verso 6 al 10 se describe muy bien. El Señor vendrá para vengar a su pueblo, dice allí el verso 6. Esta es parte de la esperanza que como creyente tenemos cada uno de nosotros. Cuando padecemos por la causa de Cristo, tribulación, existe una eterna perdición y una exclusión de la presencia del Señor en todos aquellos que no consideran al Señor. El Señor vendrá, dice el verso 7, para consuelo de su pueblo. Para el apóstol Pablo, verdaderamente la venida del Señor consolaba su alma. Él, al escribir en la primera carta, al sonar de las trompetas de Dios, sería una verdadera paz, un descanso, un verdadero reposo a todo el sufrimiento que habían pasado nuestros hermanos. Ellos, frente a la persecución, anhelaban la venida del Señor. Frente a la aflicción, frente a la muerte, ellos estaban esperando ansiosamente la venida del Señor. El Señor vendrá para ser alabado por su pueblo, como lo explica el verso 10. Para ser glorificado en sus santos, para ser admirado, como dice Apocalipsis capítulo 4. Y yo quiero leer este trozo de la palabra, porque es algo que nosotros experimentaremos, que es algo que nosotros viviremos, como dice la antesala del trono celestial. Dice Apocalipsis capítulo 4, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, dice Juan cuando le fue revelado este sueño. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salía un relámpago, y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche en decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas, estas coronas de oro, las echan delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mi hermano, mi hermana, qué maravilloso escenario será aquel día cuando tú y yo estemos delante del Cordero. Mi mente no puede imaginarse tal situación. Pero la fe de estos primeros cristianos de Tesalónica deberá ser la misma fe que debiera estar en ti y en mí, como para seguir anhelando la venida de Cristo y poder estar delante del trono de Dios diciendo: Santo, santo, santo. El Señor vendrá para ser alabado por su pueblo. Si hoy te cuesta orar, si hoy te cuesta cantar, si hoy te cuesta levantar manos santas delante del Señor, déjame decirte que aquí ya no estarás con este cuerpo y esta mente corruptible. Estaremos con un cuerpo y una mente incorruptible, que es la única forma de poder alabar y decir: Santo, santo, santo. El cuarto elemento, como para ir finalizando, es el soporte espiritual de la iglesia, que se refleja en el verso 11 y en el verso 12. La oración del pueblo, en el verso 11, es algo elemental, es algo fundamental entre hijos e hijas de Dios. Orando en todo tiempo, con ruego, con súplica, dice la palabra, donde cada oración tuya llega al trono de la gracia de Dios. Allí lo dice en Apocalipsis 5:8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba la copa de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. El poder de Dios, su omnipotencia, se manifestará con la culminación de estos propósitos y de las obras que tienes para cada uno de nosotros. Esto va relacionado con lo anterior. Tu oración, mi oración, debe también ser dirigida para que se cumplan los propósitos de Dios en otros, para que Dios se revele a otros. Sin ir más lejos, creo que tú tienes familia aún inconversa. Creo que aún tienes vecinos aún inconversos. Pues bien, nuestra oración debe ser en favor de aquellos, para que Dios se revele a la vida de cada uno de ellos. La comunión con el Señor Jesucristo reflejada aquí en el verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado entre vosotros y vosotros en Él, esto es comunión, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios me demanda a mí una vida consagrada. Dios te demanda a ti una vida consagrada delante del Señor. Vidas que anhelen ser llenas del Espíritu Santo. Te hago una pregunta a raíz de esto. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que seas lleno del Espíritu Santo? Lleno de la plenitud de Dios. Llenos del conocimiento de Dios. ¿Has vivido, has experimentado una llenura del Espíritu de Dios? Son preguntas que tal vez no nos hemos hecho en bastante tiempo. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida,
quiere llenar mi vida de la presencia manifiesta de Dios. Así lo dice Efesios 3:19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y Colosenses 1:9 también lo clarifica, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano, mi hermana, esto debe ser una constante en tu vida y en mi vida. Ser llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos del conocimiento de Dios. Para que aquel conocimiento deseche toda obra del enemigo, todo pensamiento humano, toda sabiduría humana, que muchas veces, como decíamos ayer, nos mantiene en estas mazmorras de oscuridad, en estas celdas de oscuridad. La plenitud de Dios, cuando se manifiesta en el hombre y la mujer, saca toda oscuridad, saca todo aquello que ofende la santidad de Dios. Como para ir concluyendo, nuestra esperanza gloriosa se sustenta en hechos, en eventos por los cuales luchamos cada día tú y yo. Hebreos 2, del 1 al 4, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Atiende esta palabra. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, aquí viene la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos la habitación misma del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta bella persona que mora en nosotros quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nuestras tensiones humanas, muchas veces nuestras obras humanas, carnales, no le dan la libertad a esta bella persona. Porque esta bella persona es sumisa. Porque esta bella persona es humilde y espera encontrar el lugar, espera encontrar la habitación limpia para poder obrar. La indiferencia ante la salvación traída por Cristo recibirá un castigo mayor. Para los cristianos, los temas del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo se ven con cierto temor para algunos, con cierta expectación para otros, cuando debiera ser todo lo contrario. Debiera traernos aliento, gozo, ánimo, fortaleza, tal cual significó la palabra para los cristianos de Tesalónica, para los cristianos de las 7 iglesias allí en Apocalipsis. Esta palabra fue una palabra de aliento para aquellos que estaban sufriendo persecución. Pues en este tiempo, como dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no somos condenados. Nosotros ya fuimos justificados. Nosotros ya fuimos adoptados por Cristo. Fuimos redimidos por Cristo. Así como las palabras de Pablo, Silvano, Timoteo fueron de aliento para aquella iglesia, fueron de fortaleza para aquella iglesia, para aquellos hermanos y hermanas, hoy deben tener la misma intención para nuestras vidas. Dios cumplirá sus propósitos, los cumplirá en ti y los cumplirá en mí. Aún no lo han hecho, tal vez. Es porque aún no has comprendido los planes
los propósitos de Dios. Aún crees que no es el tiempo, pero cuando más te retardes, cuando más retardes la obediencia, mayor será la desobediencia y las consecuencias para nuestras vidas. Quiero terminar con este texto de Hebreos 3, 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y no alcanzaron a entrar a la tierra prometida. Mi hermano, mi hermana, debemos confrontarnos con la verdad. Y quiero hacerte varias preguntas que he preparado en esta hora, para que las puedas meditar. ¿Por qué nos cuesta tanto atender el llamado del Señor? ¿Por qué te cuesta tanto el poder servirle? ¿Por qué ya no hablas a otros de Cristo? ¿Qué pasa que ya no estás orando? ¿Qué está pasando que ya no estás estudiando con la intensidad como antes lo hacías? Podemos tener muchas excusas. Podemos sacar al hermano tanto. Lo que pasa es que en la iglesia tanto. Cuando tenemos vidas consagradas, cuando tenemos vidas llenas del Espíritu Santo, la autoridad y el denuedo hacen presa de cada uno de nosotros. Y solo avanzamos con la mirada puesta en Cristo, autor y consumador de nuestra salvación. Quiero decirte con esta palabra, no hay mucha diferencia con respecto a los primeros cristianos. El Cristo es el mismo. El poder no ha variado para nada. Su poder no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos y los siglos. La fidelidad de Dios es la misma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se confirma la palabra? Como en los tiempos de Noé, ¿hallará fe en la tierra? Mi hermano, mi hermana, estamos a las puertas de que Cristo venga. Las señales están por todos lados. Cada vez nos están restringiendo más. Cada vez nos están cerrando las puertas de los templos. Cada vez se está sacando a Dios del parlamento. ¿Qué más pruebas quieres tener como para entregar tu vida a Cristo? Como para consagrar tu vida a Cristo y decirle, Señor, perdóname. Necesito ser lleno, necesito ser llena del Espíritu de Dios. Es un deseo por el cual el Señor, su Espíritu y Dios Padre no podrían negarse. Muy por el contrario, ellos están dispuestos a escuchar tus palabras. Que el Señor nos bendiga. Les invito a orar en esta hora. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias te damos también por el ejemplo de estos cristianos de Tesalónica, hombres y mujeres maduros en la fe, hombres y mujeres experimentados en amor, en entregar amor los unos para los otros, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres leales a la obra de Cristo. Podemos ver cómo fueron testimonio para toda el área de Macedonia, Acaya, Asia Menor. Cómo muchos hablaban de aquellos hombres y mujeres con ese testimonio fiel. Cómo aquellos ofrendaron a causa de otros, solo por el puro afecto del amor. Gracias damos por el testimonio de aquellos hombres. Gracias damos por el testimonio de Pablo, de Timoteo, de José, de Daniel, de Pedro, de Silas, de Bernabé, de Priscila, de Febes,
y de tantos hombres y mujeres que entregaron su vida por la causa de Cristo. Hoy estamos nosotros, Señor, aquí delante de ti, hombres y mujeres, con las mismas pasiones de aquellos hombres y mujeres. Padre eterno, queremos pedirte en esta hora que tu misericordia, estas misericordias de las cuales nos hablaba el pastor Iván el domingo pasado, que se renuevan cada mañana, puedan seguir existiendo en este tiempo para cada uno de nosotros. Padre, consagra nuestras vidas cada día para ser esos hijos, esas hijas que tú quieres, para poder recibir este Espíritu Santo a plenitud en cada una de nuestras vidas. Eterno Dios, bendice, Señor, esta palabra. Abre el entendimiento de mis hermanos y hermanas en este tiempo, para que esta palabra se pueda hacer carne en la vida de cada uno de ellos. Y para que el día de mañana, Señor, con la autoridad que solamente tú nos puedes dar, seamos verdaderas luminarias en medio de esta sociedad oscura. Seamos, Señor, esa luz, no debajo del almud, sino allí, en medio de aquella sociedad que tanto te anhela, que tanto desea, que tanto anhela la paz. No la paz de este mundo, sino que la paz que proviene de ti, que solo tú la puedes dar. Permite, Padre, que mis hermanos y hermanas en este tiempo verdaderamente podamos ser testimonios tuyos. Vidas íntegras, vidas rectas, vidas apasionadas por tu obra, vidas apasionadas, Padre, por el testimonio tuyo, por el amor tuyo. Alabamos tu nombre en esta hora, reconociendo, Señor, delante de ti, que hay muchas imperfecciones, muchas debilidades, pero tú, Padre, mandaste a tu Hijo como un abogado, porque abogado tenemos, porque si confesamos nuestras culpas, nuestros pecados, fiel y justo eres para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos todo delante de nuestros ojos para ser luminarias en medio de nuestra sociedad. Que el Señor bendiga su palabra y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y podamos a través de esta palabra prestar atención en los tiempos, ser como esos hijos de Isaacar, hombres entendidos ya en los tiempos, y el Señor pueda seguir obrando no solamente en nosotros, sino también en cada una de nuestras familias. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Caroline. Gracias, pastor. Hay una frase que siempre a mí me daba vuelta y lo tengo puesto acá en mi cocina, que dice: la gracia es lo que Dios nos da, aún sin merecerlo. Y misericordia es lo que Dios no nos da, y es lo que merecemos. ¿Y qué será lo que merecemos y Dios no nos da? El castigo, ¿cierto? Esa es la misericordia. Esa es la misericordia de Dios, que no nos da lo que merecemos. Al contrario, nos da su gracia, que no la merecemos. Amén. Me voy a quedar con un versículo que leí de Nantito, donde dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como dice el pastor, estamos en los últimos tiempos, Y el pastor hacía una pregunta: ¿qué es lo que ofende la santidad de Dios? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ofende la santidad de Dios? Tenemos que analizarnos como hacía el salmista. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad. Que sea una oración constante, continua en nuestras vidas. Y que Dios pueda tener misericordia de nuestra iglesia para que encuentre santidad y que encuentre en cada uno de nosotros, ¿cierto? Seamos hallados aprobados delante de Él. Eso es el deseo mío y yo creo que el deseo de cada uno de ustedes.
Bendecidos con la palabra del Señor, vamos a quedar, ¿cierto?, con esta reflexión en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que el Señor nos vaya recordando, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, ¿cierto?, esta palabra, y que podamos también hacerla extensiva a otras personas, como decía el pastor, vecinos, familiares. Vamos a orar para ir finalizando, y como está acá también nuestro querido pastor Anthony Prado, le voy a dar la oportunidad de que sea él quien pueda despedirnos, ¿cierto?, con una palabra de oración. Bueno, oremos al Señor. Señor, te damos las gracias por compartir este culto. Lo hemos hecho para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra. Oramos también para que tu palabra, Señor, tenga crecimiento en cada uno de nosotros. Lo que ha predicado el pastor, nuestro pastor, pueda tener un crecimiento, nos pueda ayudar a transformar, Señor, nuestras vidas, a atender el consejo divino que tú has enviado a través de sus palabras, Señor. Oramos por nuestra iglesia, por las actividades que hay en la semana, Señor, distintas reuniones que hay, que tú también puedas ir bendiciendo la vida de tu iglesia, y también que este día, Señor, que nos está quedando, podamos, Señor, vivir de acuerdo a los principios bíblicos y para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en que estamos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí los hermanos pueden habilitar su micrófono nomás y despedirse. Que Dios les bendiga a cada uno. Gracias, hermana Caroline. Bendiciones. Bendiciones, Gracias, Dios hermano, bendiga cada uno. bendiciones, que estén bien. Chao, chao. Chao, Chao, chao. Chao, Que chao. estén chao, bien. hermana María. Chao, que estén bien. Chao, chao. Mi querida iglesia, que me hermana Marisol. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Oh. Chao. Chao, chao.